Listo, queridos estudiantes. También el día de hoy hemos trabajado el área de religión. ¿Cuál es el temita, hijo, que hemos trabajado el día de hoy? Somos iglesia, pueblo de Dios. ¿Te acuerdas que en la clase te he hecho algunas preguntitas? ¿Te acuerdas? Hemos respondido a estas preguntitas, ¿no? ¿Qué significa iglesia? Muchos me han dicho que es la casa de Dios, me han dicho que nosotros somos iglesia. Vamos a aprender qué significa iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Dios? Algunos me han dicho Pedro. ¿Quién fundó la iglesia? ¿A quién eligió Jesús como su primer representante en la tierra? ¿Te acuerdas? ¿Quién era su primer representante de Jesús en la tierra? ¿Qué pasó con los apóstoles cuando Jesús ya no estuvo con ellos? ¿Recuerdas que cuando Jesús resucitó, estuvo unos días con Jesús, pero luego subió al cielo con su Padre? ¿Y qué hicieron los apóstoles, hijo? ¿Qué crees que habrán hecho? Todas esas preguntas las vamos a resolver el día de hoy, ¿ya? Para ello vamos a trabajar, somos iglesia, pueblo de Dios. Vamos a responder a la pregunta, ¿qué es iglesia? Muchos piensan que la iglesia es esto. Esta casita construida con una cruz allá arribita de su techo. ¿Será realmente esto iglesia, hijo? Para muchas personas lo es. Pero, hijos, según la Iglesia Católica y la Biblia, ¿qué nos dice? ¿Qué es la iglesia? No te vas a confundir. Lo que estás viendo en la imagen, hijo, es el templo de Dios, donde nos reunimos para poder hablar, conocer, celebrar a Dios. Mas no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia entonces? La iglesia es el grupo de personas que siguen a Jesús. ¿Ya? Grupo de personas que siguen a Jesús, que lo conocieron. Tú no puedes seguir a Jesús si no lo conoces, hijo. ¿Qué puedes hacer o qué vas a hacer para conocer a Jesús? Tienes que leer la Biblia. En la Biblia te narra todo sobre Jesús. Si tú quieres conocerlo, puedes leer la Biblia. Y mira, dice que optaron una vida semejante a la de él. ¿Recuerdas cómo era Jesús? Entonces, si tú vas a seguir a Jesús, tienes que actuar como Jesús actuaba. ¿Ya? ¿Cómo era él? Era un hombre humilde. ¿Qué más? Entonces tienes que leer la Biblia, porque ahí nos dice cómo era Jesús. ¿Ya, hijo? Entonces, tenemos que vivir una vida semejante a la de Jesús, de unión, de amor y servicio de la liberación de las personas. Quiere decir, hay personas en el mundo que no conocen a Dios, que no creen en Dios. ¿Cuál es tu misión, hijo? Tienes que ayudar a esa persona para que encuentre el camino correcto, el camino de Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la iglesia? Es un grupo de personas que siguen a quién? Que siguen a Jesús. ¿No te vas a olvidar? Entonces, yo seré iglesia, claro que soy iglesia. Tú serás iglesia, también eres iglesia. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a Jesús y nos estamos interesando en conocer más sobre él, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿quién fundó la iglesia? Mira lo que dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del 13 al 20. ¿Qué nos dice la Biblia? Dices, vamos a leer. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que cree y se bautice será salvado por mí. Pero quien no crea será condenado. Mira lo que dice. ¿Quién le dice eso a Pedro? Jesús. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Sobre esta piedra
edificaré mi iglesia. ¿Quién está fundando la iglesia en ese momento, hijo? Jesús está fundando la iglesia. ¿Sobre quién, hijo? Sobre Pedro. Sí, un dato interesante, hijo, es que Pedro, el apóstol Pedro, no se llama realmente Pedro. A ver, te lo dejo de tareita, hijo. ¿Cómo se llama el apóstol Pedro? Desde este momento, cuando Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se cambia de nombre a Pedro, que significa piedra. Entonces, ¿quién es el representante de la iglesia en la tierra? En ese momento era Pedro, porque Jesús nos lo estaba dejando, ¿no? Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso nos dice. Entonces, ¿quién fundó la iglesia? Jesús fundó la iglesia. Mira, Pedro, una vez que Jesús le dice que sobre él va a edificar su iglesia, Jesús fue crucificado, resucitó y luego ascendió a los cielos. Dejó a los apóstoles en la tierra. ¿Quién era ahora quien representaba a Jesús en la tierra? Pedro. Pedro quedó como el representante de Jesús en la tierra. Pedro, ¿qué hizo? No se quedó en su casa, hijo, pasteando sus ovejitas. No, ¿qué hizo Pedro desde ese momento? Pedro fue a buscar a todas las personas y darles a conocer la palabra de Dios. Lo que Dios le había dicho a Pedro, todos esos conocimientos fue a brindarlos a las demás personas. Entonces Pedro, mira, llegó hasta Roma. En Roma murió. Y cuando Pedro murió, ¿qué crees que habrá pasado? ¿Quedó ahí todo? No, Pedro tuvo un sucesor. Recuerda que Pedro representa a Dios aquí en la tierra. Cuando Pedro murió, ¿ya no había quien nos represente? No, hijo, hubo otro señor. ¿Quién? Lino fue el sucesor de Pedro. Cuando Pedro murió, fue Lino. Se le considera a Lino como el segundo papa, a Pedro como el primer papa. Una vez que Lino murió, ¿a quién dejó quién fue su sucesor? Anacleto. Una vez que Anacleto murió, fue otro papa. Y así fue pasando por el mundo, hijo, hasta el día de hoy. ¿Cuántos papas hemos tenido? 264 papas, hasta actualmente llegar a quién? Al Papa Francisco. En la actualidad, ¿quién es nuestro representante de la iglesia aquí en la tierra? El Papa Francisco. Él es quien dirige a toda la iglesia. ¿Ya, hijo? Y mira, un dato importante también. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia, quien está arriba, es Jesús, Dios. Luego, aquí en la tierra, ¿quién nos representa en la iglesia? El Papa. Él se encarga de toda la iglesia. ¿Ya, hijo? ¿Quién es el Papa? Es el sucesor de Pedro, ¿te acuerdas? A quien Jesús le otorgó la suprema autoridad sobre la iglesia. ¿Ya? El Papa tiene ese poder de dar órdenes y dirigir a su iglesia. ¿Con ayuda de quién? Con ayuda de Dios. ¿Ya? Dios le da a él la inteligencia y la sabiduría para poder dirigir la iglesia. Luego están los obispos, hijo, mira. ¿Dónde se encuentran los obispos? En las diócesis. Se considera que los obispos son sucesores de los apóstoles. ¿Ya? Luego están los sacerdotes. Los obispos se encuentran en cada provincia, mientras que los sacerdotes, hijo, se puede encontrar, por ejemplo, en Espinar. Estoy segura que hay un sacerdote en la parroquia, ¿sí o no, hijo? Si vas a misa, conoces al sacerdote y sabes cuál es su función, ¿no? Ellos se encargan de celebrar la Santa Misa, también realizan los sacramentos, como el bautismo, confirmación, primera comunión, matrimonio, etc. Todos los sacramentos. Ya pronto vamos a trabajar los sacramentos. Luego están los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos, hijos? Los ayudantes de los sacerdotes. Luego están los religiosos. Los religiosos, hijo, en comparación a los demás, ellos son
¿cómo te puedo decir? Los han sagrado plenamente a Dios. Ellos solo viven para Dios Hijo. ¿Cómo? Ellos siguen al pie de la letra lo que Dios nos decía. Ellos viven en pobreza, castidad, obediencia. Ellos dedican toda su vida para estar con Dios. Y sobre todo, ¿qué hacen? Dan a conocer la palabra de Dios al resto. ¿Ya? Ahí están, por ejemplo, las monjas, las hermanas y los sacerdotes también, ¿no? Luego están los laicos, hijos. ¿Quiénes son los laicos? Los laicos son miembros del pueblo de Dios llamados a ser santos. Los laicos seríamos nosotros, hijo. Nosotros tenemos la misión de llevar el evangelio a todas las actividades humanas. Nosotros no cumplimos tan estricto como los sacerdotes, como los religiosos, ¿no? Ellos viven para Dios, hijo. Ellos renuncian a todo lo que tienen, solo se dedican a estar con Dios, ¿ya? Mientras que los laicos, nosotros, por ejemplo, mira, trabajamos, estudiamos, vamos, salimos, nos recreamos, etc. Entonces, los laicos somos un poquito más libres, pero tenemos esa responsabilidad de ¿qué? De cumplir la palabra de Dios, de dar a conocer la palabra de Dios, ser un buen miembro de ¿quién? De la iglesia de Dios. ¿Ya, hijo? Entonces, esa es nuestra misión como iglesia. Ya conoces quiénes son los miembros de la iglesia, el papa, el obispo, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y los laicos que seríamos nosotros. Entonces, ¿qué es la iglesia, hijo? La iglesia que es un grupo de personas que siguen a Jesús. Ahora vamos a hacer una oración, hijo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Dios, porque me has elegido para formar parte de tu pueblo, para ser de tu gran familia. Dios Todopoderoso, haz que tu iglesia sea siempre una familia santa. Abre nuestro corazón, Señor, para que aprendamos a amarnos los unos a los otros como tú nos amas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Diosito nos ayude, ¿no? Para que podamos hacer crecer esta iglesia que somos el pueblo de Dios. ¿Ya? Y finalmente te estoy dejando una actividad para que lo puedas resolver en tu cuadernito de religión. ¿Ya, hijo?